Nos acompaña un amigo nuestro, que siempre ha estado en este programa de hace muchísimos tiempos, en distintos roles. Y esta vez es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, profesor, ha sido diplomático, un buen tiempo, politólogo, así es, ¿verdad? Así es. Y abogado. Así es. Aquí lo tenemos con nosotros y hay muchos temas que discutir con Flavio Darío. Primero, explíquenos esto de por qué desistió de una nominación a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Y no solamente una nominación a ser juez o miembro de este organismo, sino a la presidencia se le estaba postulando. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ante todo, buenos días, un placer para mí estar con ustedes aquí. Bueno, básicamente yo lo dije en los tweets que envié con relación a eso. Obviamente muy agradecido enormemente agradecido de las organizaciones que me postularon y muchas personas que en público y en privado me expresaron su apoyo, muchos comentaristas, periodistas, miembros de la comunidad jurídica y de la sociedad en general. La verdad que me siento muy honrado de eso. Pero como expresé, tomé la decisión de no presentarme para postularme a una posición en la Suprema y continuar ejerciendo la labor de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, lo cual para mí es un gran privilegio, una gran responsabilidad, es un trabajo que aprecio y que consideré que era lo que correspondía en este momento, seguir sirviendo desde esa posición al presidente de la República, al presidente Medina, al gobierno y a la sociedad. Sí, en las próximas horas, se supone a las 9 o a las 10, el Consejo Nacional de la Magistratura volverá a reunirse y esta vez en la agenda lo que tiene es la evaluación de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia. Comentábamos aquí anteriormente que quizá un elemento importantísimo es la mora judicial y cómo cuál ha sido el desempeño de esos magistrados y magistradas en cuanto a emitir sentencia. Usted es secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuáles son las expectativas para esa evaluación? Finalmente, la metodología que se va a implementar. Cada uno de los postulantes tiene 30 minutos y si ciertamente la mora judicial va a ser un factor para tomar en cuenta. Sí, tal vez vale explicar para ilustración de los televidentes que la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte son elegidos un periodo determinado. Eso es interpretativo, sí. Porque en principio están elegidos. Son inamovibles. Son inamovibles hasta que cumplen los 75 años, pero la Constitución establece que a los 7 años de haber sido designados deben ser evaluados. Entonces, en esta oportunidad hay 10 jueces que van a ser evaluados. Iban a ser 12, pero hay 2 que optaron por no presentarse, el magistrado Edgar Hernández y el magistrado presidente de la Suprema, Mariano Germán. Entonces, estos 10 jueces van a ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. La Constitución establece también que para separar a uno más de esos jueces tiene que fundamentarse, tiene que haber motivos para hacerlo. O sea que ellos gozan de una presunción de inamovilidad, de que solo si hay una justificación, un motivo que se sustente, pueden ser separados. Entonces, evidentemente que en la mañana de hoy se dará a cabo en el día de hoy, el tiempo que tome, se va a llevar a cabo ese proceso de evaluación y tengo entendido, Ana Mitila, que ese es un aspecto, un tema que debe surgir en la entrevista que se le va a llevar a cabo. Pero hay un reglamento de cómo hacer eso. Sí, se adoptó un reglamento de cómo hacerlo. Hay un elemento clave y es que la fuente de información que va a recibir el Consejo, que ya recibió el Consejo, es las evaluaciones que internamente
se han hecho a los jueces. O sea, el sistema es que el presidente de cada sala o la presidenta de Esas cada evaluaciones internas deberían ser cada año, pero no se hacen siempre. Ahí hubo un defecto porque esas evaluaciones debieron hacerse periódicamente, anualmente, pero ahora se condensaron todas y los presidentes de salas evalúan a los miembros de sus salas. A su vez, el presidente de la Suprema evalúa a los presidentes de sala y a su vez el presidente de la Suprema es evaluado por sus colegas presidentes de sala. Pero como el presidente de la Suprema no se va a postular, esa evaluación no llegó. Se excluye. Entonces, también para ilustrar, una vez concluido ese proceso, se va a convocar a los que postularon para ser miembros de la Suprema. Es un proceso que tiene dos fases. La primera fase consiste en una preselección que hace el propio Consejo y luego los que quedan se le hace una entrevista y al final el Consejo va a tomar una decisión única, va a decidir los que va a separar de la Suprema y los que lo van a sustituir. O sea que ese es el proceso, ese tema. ¿Concluirá hoy la parte de las entrevistas? La evaluación de las entrevistas públicas como parte de la evaluación, porque no es que esa es la evaluación, claro, entrevistas públicas se va a hacer en el día de hoy. Son 10 jueces, se va a empezar a las 10 y se va a terminar cuando se termine, cuando concluye ese proceso. En el cronograma de trabajo se estableció que solo el día de hoy iba a estar dedicado a las entrevistas públicas de los actuales jueces de la Suprema. Entonces, definitivamente, la mora judicial sí va a ser evaluada, sí va a ser considerada. Yo me imagino, yo no soy evaluador, porque no soy miembro. Pero es que ese ese es tan solo un elemento, y tiene justificación porque a los jueces se les asignan tareas, sí. Y parte de la tarea es evaluar los expedientes. No lo hacen en principio en conjunto, sí, sino... pero resulta que uno de los elementos que más irrita a la población, cuando las personas, las partes, tienen que esperar años y años y años, sí. En caso que no se justifica. Sí. Yo lo que te quería decir es, en mi caso, como no soy titular del Consejo de la Magistratura, no puedo adelantarme a eso, ¿no? y hablar en nombre de ninguno de ellos. O sea, los miembros del Consejo tienen su fuero, sus atributos, y ellos pondrán énfasis en lo que entiendan. Pero obviamente que eso es una cuestión que es de la esencia de la administración de justicia. Poder responder oportunamente en los plazos que la ley establece en los diferentes procesos de diferentes naturalezas, ya sea penal o civil, comercial, de tierra, laboral, de la materia que sea. O sea, la justicia oportuna es lo que la población quiere y no la justicia que se retrasa. Sí, doctor, usted es politólogo, un eminente politólogo y ha producido muchas investigaciones y estudios, ensayos, etcétera, etcétera. ¿Cómo le resulta que en el ambiente de República Dominicana esté planeando de tal modo la reelección en el momento en que usted, ese académico, ocupa la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo? O sea, esa ambivalencia, cuéntenos, ¿cómo se vive eso ahí dentro? Bueno, ahí en lo que a mí concierne, pues no es un tema que yo he tratado ni que sea parte de la agenda, ni mucho menos en lo que a mí respecta, y no creo que sea tampoco parte de la discusión. Pero lo que iba a decir es que a mí por primera vez me hicieron esa pregunta cuando yo tenía como 3 meses y medio en la posición. Y en ese momento dije que no me iba a referir a ese tema. Luego periódicamente me han hecho la misma pregunta a través del tiempo. O sea que como que no solamente es ahora, es que ha habido un interés sobre reiterado eso en los sectores de la opinión pública y demás. Entonces yo opté por decir, mira, yo creo que eso es una distracción. En lo que hay que enfocarse es en el trabajo que uno hace, en servir a la población, en sacar adelante la agenda del gobierno, las políticas públicas, y ese es un tema que yo no voy a tocar. Además, el presidente de la República dijo que en algún momento se va a referir a eso, o sea, de modo que lo correcto es que yo no me refiera a ese tema en esta oportunidad. Hasta que habla el presidente. Hay varios temas, iniciativas del Poder Ejecutivo que están paralizadas
en el Congreso Nacional. Una de ellas tiene que ver con el Código Penal, que ha sido gestado en 2 ocasiones por el presidente y que está casi estancado en el Congreso. Ahora comienza una nueva legislatura. ¿Hay algún interés del Poder Ejecutivo en que se impulse ese proyecto y que se tomen en cuenta inclusive los reclamos que han hecho distintos sectores, especialmente lo que tienen que ver con las mujeres? Sí, el proceso de creación del nuevo Código Penal ha sido largo y que yo recuerde, porque no empezó en el periodo del presidente Medina, pudiese ser que haya sido autogenerado en el Congreso, pero ha sido un proceso largo en el que han intervenido no solamente los legisladores, sino sectores de la comunidad jurídica, especialistas en la materia, haciendo aportes en relación a ese código que está llamado a modernizar y a crear figuras jurídicas y tipologías de ilícitos penales que no existen actualmente. Y por eso es de gran importancia contar con ese código. Ahora, ese nuevo código mantenía la penalización del aborto o la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. Y el presidente Medina, en 2 oportunidades, en su primer mandato y en su segundo mandato, se vio la necesidad de observar el Código Penal, esa legislación, sobre la base de establecer 3 causales eximentes de responsabilidad penal cuando la mujer decide terminar el embarazo. Y conocemos las llamadas 3 causales y demás, y hasta ahora esa es la posición, no sin el hasta ahora, esa es la posición que el Poder Ejecutivo ha mantenido. De modo que es de esperar que sí, que se pueda lograr ese balance entre, por un lado, poder sacar adelante el Código Penal, pero a la vez poder crear las mayorías necesarias para que se puedan aprobar esas 3 causales como parte del Código Penal. Yo no sé cómo está eso en la agenda legislativa, si las cámaras o una de las cámaras va a motorizar la aprobación del código de nuevo para que pase a la otra cámara, pero si llegase al Poder Ejecutivo, pues el Congreso sabe cuál es la posición del Ejecutivo con relación a eso. Por otra parte, el país acaba de aprobar, el Congreso Nacional acaba de aprobar y el presidente de la República de promulgar 2 legislaciones electorales. Tenemos un nuevo código electoral, podría decirse así. Sin embargo, ambas piezas han estado siendo observadas por distintos sectores, inclusive en el Tribunal Constitucional reposan 12 objeciones importantes, porque se considera como que se violaron principios básicos, como por ejemplo el artículo 49 de la Constitución de la República, que consagra el derecho a la libre expresión del pensamiento. Aquí se limita irracionalmente ese derecho. ¿Qué piensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre estas objeciones que se le han hecho a 2 leyes por las que se estuvo propugnando durante años y años? Sí, mira, la Constitución Dominicana, en el diseño que hace de su sistema de gobierno y de sus instituciones, ha colocado en el Tribunal Constitucional la atribución de conocer las acciones de inconstitucionalidad, proteger los derechos fundamentales, garantizar la supremacía de la Constitución en general y del orden constitucional. De modo que es al Tribunal Constitucional que le corresponde determinar si alguna disposición o más de una disposición de la ley de partidos políticos o de la ley de régimen electoral es contraria o son contrarias a la Constitución. Las legislaciones gozan de una presunción de constitucionalidad. Son creadas por los representantes del pueblo y se presumen constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional emita su determinación sobre su constitucionalidad o no. Y el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. De modo que vamos a esperar qué dice el Tribunal Constitucional sobre esos reclamos. Pero se señalan contradicciones entre una ley y la otra, que no fueron observadas ni por los legisladores, pero tampoco por el Poder Ejecutivo, que la promulgó tal cual.
le llegaron. Sí, bueno, recuerda, el Poder Ejecutivo en sentido general tiene una deferencia hacia el Poder Legislativo. Sobre todo, no quiere decir que no observe ley, ni mucho menos. Fíjate que ha observado legislación tan importante como el Código Penal. Pero se trata de dos legislaciones que eran reclamadas por la sociedad, por los actores políticos. Puso un gran esfuerzo en que salieran adelante esas leyes. En ambos casos, obviamente, tanto en una ley como en la otra hubo controversia, hubo puntos de vista, pero ya son leyes. Ya contamos con una ley de partidos y contamos con una nueva ley de régimen electoral. Veremos que en balance será mucho más positiva de lo que teníamos anteriormente. Entonces, si alguna disposición resulta contraria a la Constitución, el órgano para determinar eso es el Tribunal Constitucional. De modo que vamos a esperar qué dice el Tribunal Constitucional con relación a esas acciones de inconstitucionalidad referidas a la ley de partidos políticos, porque hasta ahora, que yo sepa, todavía no se ha introducido ninguna con relación al régimen electoral. Sí, el presidente acaba de anunciar en su discurso un aumento salarial para los salarios mínimos del sector público. Sin embargo, esas partidas no figuran en la ley de gasto del gobierno. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué recomendará o qué recomienda la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? ¿Cómo se hará eso, como la apropiación de fondos y estar conteste con lo que es la ley? Sí, déjame aprovechar la pregunta para ampliar un poco la respuesta en cuanto a otros aspectos que están ligados a las iniciativas del Poder Ejecutivo. El presidente de la República puso un discurso, puso mucho énfasis en la parte social. Es un discurso que gira alrededor de lo social, en lo que se ha logrado y en lo que se espera lograr. Es digamos, la tónica, la esencia del discurso. Entonces, ese es uno de los componentes de varias políticas o de varias iniciativas que el presidente presentó en la Asamblea. Se presentó una modificación a la ley que concierne a los incentivos a la vivienda de bajo costo, aumentando el umbral. Es decir, que los adquirientes por primera vez de la llamada vivienda de bajo costo podrán tener, más sectores podrán tener acceso a ese beneficio. La ley vigente estableció 2 millones de pesos, aunque se ha ido ajustando según la inflación. En esta oportunidad, el presidente de la República propone en su legislación ya enviada al Congreso que suba a 3.5 millones de pesos. Eso tiene dos elementos. Uno, que esas personas puedan adquirir un bono que se les reconoce que va a cargo del pago del apartamento o de la vivienda. Y segundo, que esa primera vivienda no pague el impuesto a la transferencia, que representa un 3%. Y que eso beneficia fundamentalmente a la clase media. Porque de menos recursos, los clase media baja. Más pobres no acceden ni a un millón. Sí. Entonces, obviamente, no, pero ya hay, el año pasado, no puedo asegurar la cifra exacta, pero creo que alrededor de 25,000 o más viviendas de ese tipo. No nos metamos ahí, porque entonces, ese es un tema pantanoso. Sí. No, y hay sectores del gobierno, hay áreas del gobierno que pueden atenderlo. Sí. La segunda medida tiene que ver con... Pero no lo están atendiendo, Flor Darío, adecuadamente. Ya eso ustedes lo verán. Pero te digo, ese otro. Está la cuestión de las pequeñas empresas, en lo que tiene que ver con su régimen impositivo, beneficiar a esas personas que tienen pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas, para el no pago de anticipos, para el no pago del impuesto sobre los activos. Y otro, finalmente, o no finalmente, vamos a decir otro, es lo que planteaba Ana Mitila. Eso es un aspecto que el Ministerio de Hacienda, incluyendo la Dirección General de Presupuesto, que es parte de Hacienda, pues están poniendo los números ya cómo va a quedar todos los aumentos, tanto en los salarios como en las pensiones, y estoy seguro que eso se va a hacer cumpliendo con los requisitos de ley para que el pago que
va a generar, en las obligaciones del Estado que eso va a generar, pues tenga un sustento legal. De eso no te quepa la menor duda de que eso se va a hacer de esa manera. Y qué bueno que se busque, porque si una Entonces, medida eso justa... va para el 1 de abril. Sí, Digo, el plazo fue el 1 de abril. Claro. Correcto. Si hay una medida justa, fue esa, Sí, de incrementar los salarios el mínimos. presidente de la República había hablado sobre esto en otras ocasiones. El gobernador del Banco Central lo había mencionado, ya tenía varios años hablando de esto. Y evidentemente que era una necesidad. Era una necesidad, lo lamentable que fuera tarde, pero satisface finalmente un reclamo dice el refrán, mejor tarde que nunca. Perfecto. Sí, ¿el Poder Ejecutivo tiene alguna iniciativa propia sobre algunos proyectos de ley que se están dirimiendo en el Congreso? Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, y a propósito del discurso, con todos estos anuncios que tienen que ver con las pensiones. Mira, nosotros, el Poder Ejecutivo envió el día después del 27 de febrero, el día jueves 28, envió al Congreso el proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguridad Social como parte de la reforma del sector pensiones, salud, riesgos laborales, etc. Entonces es un aspecto que va a... Pero ya la ley de seguridad social contemplaba eso. No en los términos en que se hablaba de una red única de servicio de salud. y se creaba un seguro estatal que es el SENASA. Pero tú sabes que la transición a ese régimen siempre encontró obstáculos. Ha tomado tiempo y esta ley, este proyecto de ley dispone, si se aprueba, dispone cómo se va a distribuir cada una de las funciones del IDSS que tengan que ver o con pensiones, o con salud, o con riesgos laborales y demás, dónde va, cómo se irá. Está el proyecto de ley de modificación de la ley de seguridad social, que incluye aspectos organizativos, incluye aspectos orgánicos, pero incluye también lo que respecta a las comisiones que el presidente de la República anunció, de las AFP. De modo que esas son dos iniciativas de gran importancia. Pero el Poder Ejecutivo sabe, supongo que sí, que sabe, que en el Congreso Nacional hay varios proyectos de modificación de esa ley que se están discutiendo y que hay una comisión bicameral que está haciendo vistas públicas, inclusive oyendo y escuchando sectores. Esa ley que ha prometido el presidente que va a enviar al Congreso, ¿toma en cuenta esa realidad o es algo totalmente diferente? Bueno, el enfoque que ha tenido el presidente de la República, la presidencia, es obviamente respetar el fuero de los legisladores de ambas cámaras, pero a la vez tener una participación en esos procesos, y ha entendido la importancia de sentar en la mesa del diálogo, de la consulta, a los sectores relevantes en reformas de esa envergadura. Pero es que eso es lo que está haciendo el Congreso. Muy bien. Para el Congreso están desfilando la AFP, la ARS, los gremios médicos, en este caso la posición del Poder Ejecutivo, los especialistas. Como dice Ana Mitila, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo primero con eso manda una señal de que tiene una gran importancia para el Poder Ejecutivo, para el Presidente de la República, que se modifique eso porque es una demanda de múltiples sectores, y el sector de las AFP, en conversaciones, como lo anunció el propio presidente en el discurso, pues ha entendido y ha aceptado el proceso de desmonte de comisiones, y lo que se dé en el Congreso, esto es una nueva legislatura, y esos proyectos de ley a lo que tú has estado mencionando, pues no han sido aprobados. De modo que el Poder Ejecutivo, en su facultad de iniciativa legislativa que le da a la Constitución, ha sometido este proyecto de ley. Nosotros esperamos que las cámaras, se introdujo por el Senado, debo decir, que tomen esta iniciativa como referencia para la discusión. Pero, como dije hace un momento, nosotros respetamos el fuero legislativo. Cómo ellos hacen su trabajo es una competencia de ellos. Uno de los problemas que tiene actualmente el sistema de seguridad social y de salud es la débil capacidad de gobernanza del sistema. Esa ley, la
la que crea el sistema de seguridad social, que viene del año 2001, creó una serie de organismos estatales y a todos les dio autonomía. El SENASA tiene autonomía, la Superintendencia de Riesgos Laborales, de Salud y Riesgos Laborales tiene autonomía, el Ministerio de Salud Pública deja en autonomía también el Servicio Nacional de Salud. Todos estos organismos no tienen un centro único de gobernanza, de dirección. Y por supuesto los sectores privados que han adquirido mucha fuerza, y cuando hablo de sectores privados me refiero también a los médicos que trabajan en el sector privado, se ríen porque no hay quien le aplique ninguna ley, ninguna disposición, porque todos estos organismos están administrando cada una su partecita. ¿Contempla el proyecto de ley, y esa es mi pregunta, resolver eso o no lo ven como un problema? Sí, mira, este fraccionamiento en 6 organismos distintos. sí, lo que pasa es que ha habido un cambio en el modelo Sí. y estamos en proceso de poner en práctica la adopción de, si se quiere decir, un nuevo modelo, porque... Es lo que está reclamando una parte de la sociedad, un nuevo modelo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública anteriormente era proveedor de servicios de salud directamente. Hoy día es fundamentalmente un órgano regulador del sector. Y los servicios de salud, por ejemplo, los servicios de hospitales, lo provee el Servicio Nacional de Salud. En el campo de las pensiones, en el campo de la... hay organismos especiales para hay eso. organismos especiales para eso, que contiene tanto los órganos de gestión como también los órganos de protección a los consumidores o a los afiliados, etc. Entonces, tal vez lo que tú quieres decir es que precisamente porque se diferenciaron funciones, se diferenciaron competencias en un proceso de diferenciación, valga la redundancia, organizativa, para que diferentes órganos se encarguen de diferentes funciones y no estén todas concentradas en una, pues pudiese darse a pensar que el sector privado puede jugar con ese mundo y es lo que ha estado ocurriendo. Sacar ventaja frente a una debilidad institucional. Yo lo veo distinto. Yo creo que a esos órganos se le da precisamente autonomía para que tengan la fortaleza y tengan la capacidad de acción sin que sean islas de poder. Entonces, sí, vamos a seguir fortaleciendo ese nuevo modelo y que los órganos estatales encargados de esas diferentes áreas pues cumplan su papel para beneficio también de los afiliados, de los usuarios, de los beneficiarios de todos esos servicios, ya sea de pensiones o ya sea de salud o de riesgos laborales o de lo que se trate. Sí, bueno, y siguiendo con otros códigos, está también en el tapete el código laboral. Entonces nos gustaría saber un código tan importante que impacta la vida de tanta gente, si el gobierno tiene su código, entre comillas, por lo menos los principios generales. Uno está oyendo barbaridades como trabajo de 12 horas laborables, el método del 4-4 que perjudica a las mujeres trabajadoras, quienes se van a quedar con esas jornadas intensivas de 4 días laborales, quienes en un país donde los padres son ausentes de los hogares en más de 40%, ¿qué va a pasar con esos niños, con esas familias, con las mujeres trabajando 4 días intensivamente? En fin, y revierte lo que son conquistas laborales, como una jornada laboral de 8 horas, convertirla en 12. Bueno, en fin, ¿tiene el Poder Ejecutivo algún, por dónde que va? O sea, ¿cuáles son las ideas, los principios que estaría postulando el Poder Ejecutivo o la Presidencia de la República? Sí, muy importante este tema. Hace un tiempo el Poder Ejecutivo creó una comisión mixta, sector laboral, sector
empresarial, sector gobierno, que en su momento, en los trabajos de esa comisión, se llegó a un consenso básico, pero no total, sobre cambios en el código de trabajo. Quedaron algunos aspectos de diferenciación importante. Eso hubo un periodo de suspenso, si se quiere, que la discusión se mantuvo un poco dormida, pero recientemente, desde la presidencia, con el apoyo principalmente del Ministerio de Trabajo, pero también con el apoyo de la presidencia, se ha incentivado de nuevo a los sectores laboral, el sector sindical, el sector empresarial, para retomar ese diálogo ya directamente con los actores, con la presencia, si se quiere, mediadora del propio gobierno en el marco de INTEC, donde el rector de INTEC, Rolando Guzmán, ha servido en las sesiones que se han producido recientemente, ha servido de mediador, de conductor del diálogo. Se han dado varias sesiones, yo he participado en algunas de esas sesiones en el marco de INTEC, y lo que se procura es, el Ministerio de Trabajo ha ido captando posiciones de ambos sectores y ha ido cotejando y sintetizando posiciones con tal de, entonces, y eso es lo que se está haciendo ahora, revisar punto por punto para establecer dónde están las coincidencias y dónde están las diferencias, y luego enfocarse de manera principal en esas diferencias. Bajo la premisa de que sí es necesario hacer ajustes, adecuaciones al Código de Trabajo. El gobierno, ni el Ministerio de Trabajo, ni la presidencia, que trabajamos juntos en este esfuerzo, hemos planteado posiciones definitivas a esto, porque entendemos que, al igual que ocurre con otros sectores, pero principalmente en este ámbito, no tiene sentido imponer una solución, porque no va a ser viable. Entonces es necesario generar un diálogo franco, respetuoso, que cada sector plantee lo que entiende. El sector empresarial plantea reformas que, a la luz de la nueva economía, de la economía que se vive hoy, pueden tener sentido. El sector laboral hace planteamientos desde la perspectiva de proteger derechos establecidos. Hay un aspecto obviamente que es crucial, que es el tema de la cesantía. Entonces, en resumen, quizás me he extendido más de la cuenta, pero quería poner en contexto lo que se está haciendo, es que el gobierno sí le ha puesto interés de nuevo a la reforma del Código de Trabajo, ha convocado a los sectores, el diálogo se ha hecho en INTEC con la mediación del rector Rolando Guzmán, quien está haciendo un excelente trabajo. La presidencia y el Ministerio de Trabajo están, al menos en esta fase, tratando de acercar a las partes lo más posible. Sabemos que no vamos a llegar a un punto de homogeneidad total, pero al menos llegar a un punto en que se pueda decir, hemos coincidido, digamos, en el 90%, falta el 10%, y poner cabeza a eso, energía, y esperando que pueda surgir la mejor solución. Esa ha sido casi la política que de gobierno a gobierno se repite frente al tema laboral, tratar de ser neutral. Pero no olvida esa política algo que es fundamental de los estados, que es el garante de derechos. Cuando se trata de discutir derechos, el Estado no puede ser neutral. No entiende eso. No, eso. Y aquí estamos hablando de derechos laborales esenciales. No, claro, y el derecho del trabajo, el derecho laboral, tiene unos principios rectores que emanan no solo de nuestra propia legislación, sino que incluso emanan de compromisos internacionales a través de porque hay un organismo internacional que regula los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Eso está claro. O sea, hay un compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores, con la importancia de que los trabajadores cuenten con una legislación que los proteja y demás. A la vez, sin embargo, existe un sector empresarial que en República Dominicana, no obstante ser un país pequeño, con una economía pequeña relativamente hablando,
Sin embargo, es una economía muy diversificada. Es una economía que cuenta múltiples componentes y cada uno de esos componentes tiene necesidades laborales muy particulares. Se tiene el turismo, la zona franca, la industria, la agricultura, el sector construcción, el sector servicio. O sea, es una economía dinámica, en crecimiento y sobre todo diversificada. Entonces, también hay que poner atención a esos sectores porque ellos generan el capital, hacen las inversiones, crean empleos. Entonces, obviamente, es una tarea difícil. No quiero bajo ningún concepto dejar la idea aquí como que eso se puede hacer magia con eso de un día para otro. Por eso se está dedicando tiempo, energía a discutir todo esto para ver con el acompañamiento del gobierno que los sectores puedan expresar su punto de vista y el gobierno pues estar seguro que cualquier paso adelante que dé con relación a esto tenga al menos un consenso básico, fundamental, porque si no, no lo haría. No, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quisiera hacer una última pregunta. Hoy, como ya se sabe, comienza la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos de 10 de ellos. Alrededor de este tema hay muchas expectativas, la mirada por lo menos del mundo jurídico e institucional están puestas en lo que va a pasar. Algunos temen de que se impongan criterios políticos en la elección de estos jueces. ¿Qué garantía tenemos de que vamos a escoger a lo mejor de los candidatos y candidatas que se han presentado en función del interés público? Mire, y no se va a imponer el interés político partidario. Yo no puedo hablar en nombre del Consejo Nacional de la Magistratura porque es el Consejo el órgano que constitucionalmente está facultado para tomar esta decisión. Ahora, se pueden ver los últimos 2 procesos, la manera como se han llevado a cabo, las decisiones que se han tomado en relación a esos 2 consejos. Yo creo que la sociedad y sobre todo en particular los sectores relevantes que tienen que ver con esos temas, ya sea en su primer momento el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte, luego el Tribunal Constitucional, creo que la satisfacción ha sido altísima de parte de todos esos sectores, de modo que esperemos que esta vez también el proceso sea llevado de una manera transparente, de una manera según lo que manda la ley, y ese es el espíritu que predomina al interior del Consejo Nacional de la Magistratura, hacer todo cuanto esté al alcance de cada uno de ellos para hacerlo mejor. Eso es lo que yo percibo, pero el Consejo es que tiene la última palabra. Sí, se nos acabó el tiempo y solamente resta darle las gracias. Esto ha sido un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias. Al doctor Flavio Darío Espinal, que ha Jacobo, Espinal Jacobo, hay que reivindicar el Jacobo. Eso es así. Así es. Esto ha sido un privilegio conversar con él y como en los viejos tiempos, en su casa, en 1 más 1. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Gracias, doctor.